Buenos días, hermanos. Yo soy Daniel Martin, el pastor de Tempe Christian Church. Bienvenidos a nuestro servicio de adoración. Aquí estamos todos los domingos. Lo grabamos y se lo ponemos en el internet a las 10 de la mañana para que pueda ver el servicio. Cuando vuelvamos a estar en servicios presente, también vamos a tener el servicio grabado y se lo vamos a poner en el internet para que lo pueda ver. Ahora hay que empezar con nuestro servicio. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Buenos días, iglesia. Bienvenidos a otro servicio. Antes de empezar la alabanza, oremos todos juntos. Señor, te damos gracias en esta mañana por todo lo que eres, todo lo bueno y lo bondadoso y lo amoroso que eres hacia nosotros, Señor. Te damos gracias porque podemos venir a alabarte. Te pedimos que nos ayudes a hacerlos con corazones humildes que solo buscan tu presencia, Señor. Te damos gracias porque nos cuidas y porque has mandado al Espíritu Santo para ayudarnos a poder vivir esta vida contigo, Señor. Te amamos y oramos todos en el nombre de Jesús. Amén. Let everything I say and do be founded by my faith in you. I lift up holy hands and sing. Let the praises ring.
be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Your love so great, Jesus, in all things. I've seen a glimpse of your heart, a billion years. Still I'll be singing. How can I praise you enough? How can I praise you enough? You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Con la creación te exaltamos, vivimos para adorar. No hay otro igual, nombre más alto, por siempre tú reinarás, por siempre tú reinarás. Dios Todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like a wildest ocean. Oh, nothing else compares. Not to us, but to your name we lift up all praise. Not to us, but to your name we lift up all praise. Not to us, but to your name we lift up all praise. Not to us, but to your name we lift up all praise. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like a wildest ocean.
Oh, nothing else compares. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. The Messiah, oh, to see him, see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. The Messiah, oh, to see him, see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. You are high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. 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 For unto us a child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born. Holy, holy, holy. For unto us a child is born. Holy, holy, holy. For unto us a child is born. Holy, holy, holy. Terminamos nuestro tiempo adorando a Dios con la música. Vamos a empezar a adorar a Dios escuchando su palabra. Recuerden que la palabra es considerado uno de los aspectos más importantes de la adoración. Cuando se hablaba de los dones espirituales, la predicación es uno de los más importantes. No significa que los demás no son importantes, lo que sí significa que la prioridad del pueblo de Dios escuchando su palabra es bien importante hacer eso. Estoy predicando en Romanos capítulo 2 del verso 5 al 11. Romanos capítulo 2 del verso 5 al 11. Vamos a terminar el sermón que se empezó la semana pasada, que el juicio de Dios sobre todos. Esa es la segunda parte. Lean conmigo, por favor. Pero por tu obstinación y por tu corazón duro, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad.
Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. Porque con Dios no hay favoritismo. Vamos a orar, mis hermanos. Mi Dios, gracias te doy por siempre revelar lo importante de que es seguir tu camino, mi Dios. Se nos olvida a veces que tenemos que vivir una vida diferente al resto del mundo. Yo sé que aquí en tus escrituras estás hablando del pecador en general, pero también estás hablando de los que son salvos, míos. Ayúdanos, mi Dios, a vivir una mejor vida y aprender de ti. En el nombre de Cristo, amén. Aquí empezamos a ver, mis hermanos, que Pablo, ¿se acuerdan? Si la semana pasada nos estaba hablando de cómo la mente perversa hace al hombre creer que tiene una relación especial con Dios y que tiene un mejor favor que las demás personas. Pablo quiere asegurarnos que tal cosa no existe. Y yo sé, mis hermanos, que cuando a veces estamos cerca a Dios, nuestra propia mente nos confunde y pensamos que nosotros tenemos que ver algo con lo bueno que Dios nos da. Y así no lo es. No lo es. No hay nadie que tiene un favor especial ante Dios. Tenemos que reconocer eso. Entonces aquí Pablo nos sigue hablando sobre la actitud de los judíos. Recuerden que los judíos creían ellos, por ser el pueblo escogido, que tenían un favor especial. Pero no era así, mis hermanos. Igual como los creyentes del día moderno, los judíos tenían la responsabilidad de llevar la fe, de servir a un Dios verdadero a todo el mundo, y no lo hicieron. Entonces el favor no se basaba en la vida de los judíos, sino se basaba en ese grupo justo entre los judíos que servía a Dios. Y lo vemos por todo el Antiguo Testamento. Entonces aquí nos sigue Pablo hablándonos del corazón de ellos y dice que en lugar de arrepentirse, endurecieron sus corazones. Que negaron dejar sus pecados y no siguieron el camino de Dios. Entonces, ellos mismos escogieron ser esto. Es una de las muchas razones que Cristo vino, porque la manera que la fe de Dios estaba siendo distribuida por los judíos no era correcta. Siempre, por toda la historia, ha habido gente justa que sigue a Dios correctamente, pero empezando en el primer siglo no era ese caso. En esos tiempos las enseñanzas de Dios se habían pervertido y le habían agregado otras cosas a la pureza de la enseñanza de Dios. Ese es un peligro que hasta tenemos en el día presente. Cuando agarramos las enseñanzas de Dios en su evangelio y les agregamos algo, ponemos algo más. Y no, así no lo es. Todo el libro de Gálatas nos habla de eso, que es el evangelio de Dios solamente, nada más. Dios nos dice que viene el día cuando Él tratará con los pecados de toda la humanidad, incluyendo a los judíos, y ellos recibirán su ira. Cada persona recibirá su recompensa de acuerdo a sus acciones. Pero tenemos que tener cuidado. No tenemos que volvernos a llegar a un punto donde nosotros empezamos a decidir qué acciones o qué no acciones nos acercan a Dios. Porque eso no es lo que significa esto. De acuerdo al Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesucristo, cuando el hombre es justificado, hay un cambio grande en él.
Ese cambio mueve al hombre a trabajar de una manera diferente, de hablar diferente, de pensar diferente, porque el Espíritu Santo está renovando la mente humana. Y ahí vemos que somos justificados por fe, que significa solo somos salvados de nuestro pecado y vamos al cielo por la fe que nosotros tenemos en Jesucristo. Nada más. Entonces no estamos hablando de los hechos de la humanidad que lo hacen quedar bien o mal con Dios. Lo que significa es de que una persona regenerada, sus acciones satisfacen el corazón de Dios. Nuestros hechos reflejan la actitud de nuestro corazón. Sale de adentro para afuera. De eso es lo que ve Dios. Recuerden cuando Samuel se le mandó a que buscara un nuevo rey porque Dios ya había rechazado a Saúl. Samuel fue a la familia de David y conoció a todos sus hermanos y algunos de ellos lo impresionaron. Pero Dios le dijo, ninguno de esos que has visto tú es el rey que yo he escogido. Porque tú, Samuel, ves la apariencia, ves lo de afuera de esas personas, pero yo veo el corazón. Y él sabía que el corazón de David es el que él había elegido para ser el rey de Israel. Y eso nos recuerda eso, que Dios ve profundamente a quienes somos nosotros. Esa actitud renovada que hace el Espíritu Santo nos hace obedientes al Espíritu Santo. Y ahí es donde tenemos las acciones, tenemos los hechos que son correctos ante los ojos de Dios. El juicio justo de Dios viene de dos maneras. Esos que traen gloria a Dios con su obediencia y con su enfoque en Dios recibirán vida eterna. En contraste, los que buscan solo satisfacer sus propios deseos, ellos enfrentarán la ira de Dios. Esos son los dos caminos, no hay otro. No hay nada en el medio. No lo puede poner uno en neutral. Pablo quiere que comprendamos nosotros que Dios juzga a todas las culturas igual. A todas. Y les está recordando a los judíos que ellos no son inmunes a la ira de Dios. Ellos también recibirán la ira de Dios. Pablo nos vuelve a decir que hay dos maneras en cual Dios trata con la humanidad. Dios revela su gloria y su honor a su pueblo sin excepción cultural. Todos los que Él ha escogido recibirán su gloria. Porque el juicio de Dios es imparcial. Dios no es como los jueces de este mundo. Los jueces de este mundo juzgan de acuerdo a sus prejuicios. A mí me ha tocado ir a las cortes aquí en Arizona a hablar en favor de ciertas personas que en el pasado cometieron errores, pero en el día presente han cambiado su vida por completo. Y yo voy a testificar sobre eso. Lo que me he dado cuenta, porque cuando usted va a corte hay varios casos enfrente de usted ve lo que pasa. Lo que me he fijado es algo que aprendí desde hace mucho. Hace mucho, cuando yo estaba en la universidad, el doctor Rosales, Arturo Rosales, que ya no está con nosotros, él hizo muchos estudios en las ciudades grandes por todos los Estados Unidos, especialmente aquí en el Valle del Sol, donde estudió de cómo arrestaban falsamente a los hispanos en Arizona. Y él escribió varios libros sobre eso. Y revela que los hispanos es el grupo de personas que más son arrestados falsamente en Arizona y en otras ciudades como Chicago. Eso significa que fueron arrestados por algo que no hicieron, ya que se revisa la información, los dejan ir. Y a veces eso toma varios días. Pero ahí vemos el prejuicio de la policía hacia los hispanos en esta ciudad. De que no toman el tiempo de verificar y hacen daño a la comunidad. Cuando llegan frente al juez,
pasa lo mismo. Y eso es mi experiencia. A mí me tocó ver varios juicios donde usted oye los cargos contra ellos y hay dos personas iguales, no al mismo tiempo, claro, uno tras otro, uno o dos más y luego el otro, pero el mismo cargo. Y yo vi que a la cultura anglosajona se le favoreció y les dan los ponen en prueba, que se juntan con un oficial cada mes y tienen que verificar que no usan drogas, que están trabajando y que están haciendo lo correcto para corregir sus vidas. Con los mismos cargos, vi que a hispanos o a los afroamericanos los mandaban a la cárcel por la misma cosa. Así, el mismo cargo puesto contra ellos. Entonces vemos que los jueces aquí en el mundo no son justos. Tienen sus propios prejuicios y así es como ellos pasan su juicio. Entonces sabemos que ese juicio no es justo. Pero Dios no es como estos jueces terrenales. Él juzga de acuerdo a su justicia justa, donde Él no permite ningún prejuicio. Él no pervierte su juicio, aceptando a unas culturas y no aceptando a otras. Él es justo, completamente. La justicia de Dios no tiene puntos ciegos. Yo, por ejemplo, como pastor, yo he visto a unos padres criticar cómo otros padres están educando a sus hijos, pero cuando se trata de sus hijos es otra cosa. Toman una diferente perspectiva. Es algo que yo he visto toda mi vida. Es algo que a mí yo siempre bromeo cuando la gente dice algo y luego cuando se trata de su gente cambia de opinión. Yo siempre doy un comentario y a veces irrito a la gente. Tengo que pedir perdón a Dios y a ellos. Pero tenemos que darnos cuenta de que Dios no funciona como nosotros. Él es cabal con todos. Los judíos en el primer siglo creían que ellos tenían un favor especial de Dios. Esto los hizo creer que eran inmunes a la ira de Dios. Desde la perspectiva de Dios, no hay favoritismo. La ira viene contra todos igual. Su justicia es cabal con todos y no hay excepciones. Si hay una cosa que hace la diferencia, eso es la relación que tenemos con Dios. Los selectos, esos que son llamados por Dios a seguir su fe, son transformados por el Espíritu Santo y su comportamiento es muy diferente al resto del mundo. Aquí estoy hablando de una conversión genuina. No es imposible que una persona que acepte a Dios siga en los caminos que estaba. Si se cometen errores en la vida, pero no se retrasa y sigue como estaba. Es un cambio completo. Es un cambio que en sus acciones se ve la fe que él sigue y los lleva a ser obedientes a la justicia de Dios y complacen al corazón de Dios. Los que no son elegidos buscan sus propios deseos y placeres. Y eso es el resto del mundo, que no busca satisfacer el corazón de Dios, solo sus propios corazones. Y tenemos que tener cuidado que cuando somos los electos no empecemos a comportarnos como el resto del mundo. Tenemos que recordar, primero, que no hicimos nada especial para ser elegidos por Dios. Él solo por su gracia nos eligió. Entonces no podemos presumir nada. Y lo que tenemos que recordar es de que
Nuestro trabajo es ir por todo el mundo, especialmente empezando en nuestras casas, en nuestra vecindad, y llevar el mensaje de la fe de Dios a todo el mundo. Porque nuestro trabajo siempre va a ser entre los pecadores, la gente que no sirve a Dios. En mi iglesia, yo nunca he tratado y nunca aceptaré traerme ovejas de otra iglesia. Aquí hay muchas iglesias hispanas y americanas que están llenos de cristianos que vinieron de otra iglesia. Especialmente cuando crecen a un buen tamaño y se hacen popular, están llenas de cristianos. ¿Para qué nos sirve eso? El reino de Dios espera que nosotros busquemos a gente perdida, que demos la esperanza de Dios y los traigamos a su reino. El Espíritu Santo y el Padre y Jesucristo hacen todo el trabajo. Nomás somos una herramienta que ellos usan para traer a la gente, si se deja ser usada. Entonces tenemos que recordar siempre que nuestro trabajo va a ser en el mundo. Una de las cosas que yo siempre corrijo es cuando los cristianos tratan de crear un ambiente que ellos llaman cristiano, escuchan música cristiana, ven películas cristianas y leen libros cristianos. Y yo le digo a mi congregación, no hay tal cosa que sea cristiana, solo hay seres humanos que son cristianos. Su música, libros, televisión no es cristiana, para nada. Solo los seres humanos somos cristianos. Y tenemos que comprender que ese es el trabajo de nosotros. Tenemos que salir de nuestras familias a buscar a gente perdida de este mundo. Tenemos que darles amistad y amor, no hacer lo que ellos hacen. Porque ese es un problema que puede llevarlo a usted a que tenga un gran problema con Dios. Por ejemplo, yo soy una persona que no tomo alcohol. Y yo le recomiendo a todos los cristianos que no tomen alcohol. Y siempre claro que está, pues el tomar alcohol no es pecado. El emborracharse es pecado. Yo conozco a muy poca gente que toma alcohol y no se emborracha. No hay ningún sentido a eso. Tomar más de una media copa de vino o tomar más de una cerveza, ya está uno pensando a llegar a ese punto donde está llegando al pecado. A mí se me hace muy triste entrar a las casas cristianas y ver botellas de vino o botellas de cerveza en el refrigerador, porque hay más de eso que lo demás. Y eso me causa tristeza a mí, porque yo sé la tentación que eso trae a la humanidad. Tenemos que tener mucho cuidado a no hacer lo que hace el resto del mundo. Es posible que usted no esté de acuerdo conmigo y está bien. Yo soy bíblico. La Biblia dice que el tomar no es pecado, sino que el emborracharse es pecado, y está correcto en eso. Pero yo les digo que es muy fácil llegar del uno al otro. Entonces, ¿para qué empezar? ¿Para qué buscar? Mi mamá decía una expresión, ¿para qué le busco ruido al chicharrón? Y ustedes comprenden eso. Tengan mucho cuidado que cuando andemos en el mundo buscando a pecadores a que vengan a Dios, que no hacemos lo mismo que de ellos. Cuando Pablo en la Biblia nos dijo, yo voy a hacer todo para todo mundo, no estaba incluyendo empezar a pecar como ellos. Estaba incluyendo es que iba a ajustar sus propios prejuicios contra cualquier cosa para poder llegarle al corazón a esas personas. Eso es lo que Pablo quería decir. Protegido por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, dándole gloria a Dios. Tenemos que recordar lo que nos dice aquí Pablo, que nunca pensemos que nuestro cristianismo nos hace eso inmune a la ira de Dios. No podemos pensar así. Si usted es cristiano y empieza a pecar contra Dios, a usted va a llegar la ira de Dios, igual como le llega a la gente del mundo. Igualito, va a ser castigado. Tiene uno que tener cuidado y ser firme en su fe. Creer en Dios,
ser obediente al Espíritu Santo y tratar cada momento que se pueda ser guiado por el Espíritu. El Espíritu no le va a guiar mal. No lo va a dejar empezar a hacer hábitos que son malos. No lo va a dejar seguir haciendo hábitos que son malos. Va a empezar a corregir todo eso. Ese proceso toma tiempo. Y les digo que tengan cuidado. Cuídense mucho. No abran las puertas donde puede entrar la tentación. Mis hermanos, recuerden que cada uno de ustedes es responsable a Dios. Y que cuando cada uno de ustedes busca de Dios, hace una gran diferencia en sus vidas. Recuerden que el mundo sí va a recibir la ira de Dios. Dele gracias por escogerlo a usted y que no va a recibir esa ira. Y por su gracia, por su amor, por su paciencia, nos va a llevar a un momento que vamos a estar completamente en su gloria. Cuando el mundo y el cielo van a estar unidos y viviremos con Él en paz. Ese es el propósito de nuestras vidas. Los quiero mucho, mis hermanos. Me despido de ustedes. Oro por ustedes, ustedes oren por mí, para que sigamos perseverando en nuestra fe a Dios. Nos vemos la semana que viene. Ahora hay que esperar la última oración. Hola iglesia, gracias por estar aquí con nosotros. Ahora vamos a orar para despedirnos. Señor Jesús, te doy gracias por este día, te doy gracias por darnos la oportunidad de estar aquí contigo y poderte adorar y poder escuchar tu palabra. Te pido, Dios, que nos puedas ayudar en nuestro día a día a no descarrilarnos de tu camino, a no salirnos de tu majestad y de tu presencia, que tu gracia siempre esté con nosotros y que nos protejas de todo, de este virus, de las maldades que hay en este mundo, que protejas a aquellos que han perdido a una persona querida en estos días, en estos años duros, en este año duro. Y te doy gracias por todo lo que has hecho por nosotros y te amo, Dios, con todo mi corazón, y oro por esa iglesia en tu nombre. Amén.